Nuestros carnales de Autocosmos opinan que la nueva Nissan Kicks e-Power es lo mejor de dos mundos, mientras que Faisal Khan dice que es aburrida para conducir pero muy eficiente. Aunque nuestros compadres de Autodeal en las Filipinas aseguran que la nueva Nissan Kicks e-Power está dirigida específicamente para aquellos clientes que ya están listos para dar el siguiente paso hacia la movilidad eléctrica, pero no quieren estarse preocupando por encontrar estaciones de recarga. Lanzamos una encuesta sobre la nueva Nissan Kicks e-Power y ustedes nos preguntaron. Mauricio Castellanos Nieves: quisiera saber si así como los otros híbridos se debe utilizar gasolina premium o se puede utilizar gasolina corriente. Saludos desde Bogotá, Colombia. Hasta donde yo sé, por lo menos aquí en México, esta Kicks e-Power admite gasolina regular, aunque también le puedes poner gasolina premium, pero ninguna de las dos afecta su desempeño. Y por otro lado, técnicamente no es un híbrido, técnicamente este es un eléctrico de rango extendido, aunque a Nissan no le gusta que lo llamen así. A Nissan le gusta que digan que es un e-Power, pero como solo el motor eléctrico es el único que se encarga de propulsar las ruedas, entonces técnicamente es un auto eléctrico con un generador de energía a bordo para extender su rango y que tú no te tengas que preocupar por encontrar estaciones de recarga de electricidad en el camino. Ricardo Cabrera: ¿el motor de combustión trabaja a un solo régimen o varía según la velocidad? Bien, aquí hay que separar dos cosas. Vamos a llamar motor al motor eléctrico que mueve la rueda y generador al generador de combustión que genera la energía eléctrica. Ahora, este generador de combustión trabaja a un solo régimen cuando la Kicks e-Power está detenida, cuando está en marcha a baja velocidad o a velocidades moderadas, pero si pisas el acelerador a fondo en modo Sport, sí vas a escuchar que el generador de combustión se revoluciona más todavía para producir ese excedente de energía eléctrica que el motor eléctrico necesita para darte la aceleración divertida. Alan Álvarez: ¿es lo suficiente potente para salir a carretera? Sí, de hecho todas las tomas de esta Kicks e-Power circulando en carretera la conduje yo en modo Sport y estaba gozándola de lo lindo, pero si no me crees, quédate más adelante porque le vamos a pisar. Ámbar Cedillo A: Gons, mi duda es ¿por qué se insiste que es eléctrica si al final usa gasolina como cualquier híbrido? Lo que sucede dentro de Kicks e-Power es lo mismo que sucede en los vehículos eléctricos de batería convencionales. ¿A qué me refiero? Tú recargas ese vehículo eléctrico en tu casa y si vives en una ciudad como la mía, donde la electricidad de tu ciudad se genera en plantas termoeléctricas que queman combustible para generar esa electricidad, Nissan te ahorra ese paso y te pone el generador de combustión y el motor eléctrico en un solo paquete para que no tengas que estarte preocupando por eso. Tenemos que recordar que los híbridos les dicen híbridos porque son tanto el motor eléctrico como el motor de combustión los que mueven las ruedas, y en este caso solo el eléctrico mueve la rueda. Lanzamos la misma encuesta en Facebook y los Facebookers nos dicen: Daniel Zúñiga: ¿usa batería de almacenamiento como cualquier auto eléctrico y cada cuánto tiempo se debe reemplazar la batería? Sí usa batería de almacenamiento como cualquier auto eléctrico, pero es una batería más compacta debido a que tiene su propio generador de energía eléctrica a bordo, así que no necesitas una batería enorme, y por eso Nissan es que puede reducir costos y convertir a Kicks e-Power en el SUV eléctrico más accesible a la venta el día de hoy. ¿Cada cuánto tiempo se reemplaza? Se espera que esta batería tenga por lo menos de 8 a 10 años de vida útil antes de que tengas que cambiarla. Alfredo de la Cruz: ¿cuántos kilómetros logra con un solo tanque? Puede sacarle hasta 900 kilómetros con buenos hábitos en las condiciones correctas. Recuerda que el tanque es como de 40 litros, 40 y cúboles, o sea que es un tanque pequeño que te da mucha autonomía. Camilo Catalán: ¿se siente igual a un motor de combustión normal? No, se siente como lo que es, se siente como un motor eléctrico impulsando las ruedas todo el tiempo y se siente muy rico, mucho mejor que un vehículo de combustión tradicional. Lo primero que salta a la vista es la pantalla rediseñada. Me fascina lo que hizo Nissan. Le puso redondeadito las esquinas, hizo más grandes los botones. Se siente un poco más moderna, ya no se siente tan vieja como en las versiones anteriores de Kicks, y eso me encanta. Me fascina que tiene perillas, ustedes lo saben, soy amante de las perillas porque te facilitan mucho la vida. Otro detalle que me gusta es que hay Android Auto, hay Apple CarPlay y hay Nissan Connect Services, donde puedes tener una llamada de asistencia con un asesor de Nissan Connect y puedes tener también
también conectividad de internet inalámbrico y otros servicios. Cámara de 360 grados, visión periférica, así como cámara de reversa con pautas dinámicas, cosa que me gustó mucho. Podría mejorar la resolución. La resolución de la pantalla es buena, pero me gustaría que esa misma resolución se tradujera a la cámara. David, camina alrededor de la camioneta. Si tienes obstáculos o personas, se va iluminando el recuadro amarillo. Aquí podemos ver que se activan los sensores. Muchas gracias, Dave, eres la onda. Otra cosa que me gusta es el aire acondicionado electrónico de una sola zona, pero aire acondicionado electrónico a fin de cuentas con perillas grandes para que no te equivoques. Acá abajo tenemos un puerto USB-A y un puerto USB-C, lo cual está bastante chido. Freno de mano electrónico y auto hold para que cuando llegues a un alto total puedas quitar el pie del freno y descansar el pie libremente, y cuando vayas a reanudar la marcha simplemente tocas el acelerador y avanzas. Por acá tenemos el encendido con botón de modo de manejo eléctrico, se los explico más adelantito, así como el selector de otros modos de manejo, que en este caso son Eco, Normal y Sport. Personalmente mi modo favorito es el Sport porque sí se siente la diferencia, patea más duro, rebasa con contundencia, se siente el torque del motor eléctrico, pero reconozco que en ciudad me gusta más el modo Eco con función de modo de vehículo eléctrico. Y para que funcione el modo de vehículo eléctrico tienes que tener más de 30% de carga en la batería. Si tienes menos de 30% se pasa a modo Eco normal. Por este lado tenemos el control de velocidad crucero. Podemos incluso seleccionar la distancia a la que queremos mantenernos del auto de enfrente. Comandos de voz, tomar llamadas, controles para la computadora de viaje, materiales suaves al tacto en el tablero, un poquito de piano black alrededor del infoentretenimiento, eso está bien para mí. Mucho piano black acá, y todos sabemos que el piano black se mancha, se ensucia con los dedos y esas cosas, o se raya con facilidad con las llaves, así que tal vez un recubrimiento transparente o un protector transparente a esta parte no estaría mal aplicarle si tienes opción. Hay vidrios eléctricos con función de un solo toque para el conductor. Arriba de mi cabeza hay todo este espacio. Yo mido 1,76 m. El asiento tiene ajuste de altura, pero es manual, no es un ajuste de altura eléctrico. Y de nuevo, por más de $500,000 de pesos o más de $25,000, me hubiera encantado ver ajuste eléctrico para el asiento del conductor, por lo menos. Timón o volante con ajuste telescópico, así como altura. Hay cosas que me gustaría que fueran distintas, pero en general no me quejo. Además que la cajuela es amplísima. Tengo que reconocer que aunque no es perfecta, no está nada mal. David, ¿cómo estás, carnal? ¿Listo para la prueba? Listo. Ahí te voy, carnal. Ay, Dios, me da cosa. ¡Ay, sí se frenó solitita! ¿Qué pasó, David? ¿Sentiste la muerte pequeña? Sentí cuscús. Aquí se vio que todavía te quedaba con 1 metro de distancia. ¿Y aún así sentiste cuscús? Como que al final todavía iba rápido. Vamos a hacer una segunda corrida para los que no lo creen. Si ustedes dicen que sí, hacemos la segunda corrida. ¿Ves? Dijeron que sí. Esta vez le voy a dar a 100. Ahí te voy. Uy, me lo voy a llevar, no me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, no me lo voy a llevar. Se detiene. Prueba superada. Llegó el momento de la verdad. Modo Eco está activado. Su desempeño y comodidad en ciudad no me preocupan. Lo que más me preocupa es el desempeño en carretera. Quito el pie del acelerador y aquí se va azul por un costado. Eso es regeneración total. Con esta conducción e-step casi no vas a necesitar estar pisando el pedal de freno y vas a poder estar regenerando energía cada vez que quitas el pie del acelerador. Por lo tanto será más eficiente. Esta función de e-step está activa todo el tiempo y te está facilitando la vida todo el tiempo. Aquí podemos cambiar al monitor de energía, donde vemos que el generador de combustión alimenta la batería y la batería al motor eléctrico y el motor eléctrico mueve la rueda. Si yo quiero power, me entrega el power y estoy en modo eco. Estoy en modo eco, raza. Y se siente la patada porque es el motor eléctrico el que mueve las ruedas. El torque es instantáneo. Si te preguntas sobre las especificaciones técnicas del motor, te las pongo en pantalla en este momento. Frenos de disco delanteros y traseros, 6 bolsas de aire, son estándar en todas las versiones de Kicks y Power. Vamos a poner el modo Sport a ver qué pasa. Y pata a fondo y empuja con contundencia. Y aquí sí se escucha un poco que el generador de combustión se revoluciona más allá de su rango promedio, pero jolines, voy a 150 o más kilómetros por hora. Súper bien. Tengo que reconocer que me preocupaba un poco que tuviera subgiro o sobregiro, pero el amortiguador que le pone Nissan a esta versión de producción, junto con la forma en que está distribuido el peso en el vehículo, le dan buen aplomo a alta velocidad. Y la dirección electroasistida ayuda muchísimo para que aún arriba de los 120, 130 kilómetros por hora puedas andar con un control excepcional. Dios, sí lo gozo de lo lindo, raza. ¿Me hubiera gustado que tuviera techo panorámico? Sí me hubiera encantado. ¿Me hubiera encantado un clúster de instrumentos completamente digital? Sí.
sí. Pero si dejamos de lado lo que no tiene y nos enfocamos en todo lo que sí tiene, sí hace y sí desempeña, por su precio inicial te estás llevando el SUV eléctrico más barato a la venta el día de hoy. Vamos a poner aquí modo Sport. 3, 2, no hay nada que precargar porque es un vehículo eléctrico. Aceleración, ahí está. Salida fuerte, ahí. A la mitad del power es cuando ya se siente el torque contundente. Ya llegamos a los 100 km por hora, 2 a bordo. Entra la regeneración a la hora de tomar la curva. El peso bien distribuido en el vehículo permite tomar estas curvas cerradas a más de 100 km por hora con una estabilidad inusualmente buena. Aquí, por ejemplo, para esta conducción más enérgica, me habría encantado poder aumentar todavía el nivel de regeneración, cosa que no puedes hacer. Está ya preestablecido y no puedes configurarlo, pero eso es una minucia mía como probador de carros que le gusta las cosas pues más enérgicas, más intensas. La gente normal no lo va a necesitar. No es un auto deportivo, no deberíamos de esperar que se desempeñara como un deportivo. Pero para no ser un deportivo, es un eléctrico que jala sabroso, mi gente. Y si te preguntas, ¿cuál ganaría en una carrera entre un Honda Civic Turbo y un vehículo Nissan con motorización e-Power? El Nissan Note e-Power, ya no te lo tienes que preguntar. Nuestros carnales de Car Fashion PK ya hicieron la prueba y aquí les dejamos un pedacito de su video. No olviden pasar a su canal, checar el video completo y dejarle su merecido like.